tomamos el ejercicio número 1 para no irnos muy largo. Dice, considere la siguiente tabla que contiene datos de una función logarítmica. Al ser una función logarítmica, uno pudiera pensar que hay que utilizar logaritmos para resolver el ejercicio. Les digo, de poder se puede, pero no haría falta porque el ejercicio ya me está dando información. Por ejemplo, con respecto a las imágenes, de que los valores están avanzando de forma continua, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Observo, digamos, que las imágenes van aumentando de 1 en 1. No hay mucho misterio en ese lado. Al ser logarítmica, o sea, como ya me están afirmando que la función es logarítmica, ya esto me dice que las preimágenes, estas tendrían que ir creciendo de manera multiplicativa. El incremento tendría que darse mediante algún multiplicador. O sea, en este caso, revisamos del 1 al 3 y del 3 al 9 y nos damos cuenta de cuál es ese multiplicador. En este caso, vendría a ser por 3 y por 3 y por 3 y así sucesivamente. O sea que las preimágenes, en este caso, van incrementando mediante multiplicaciones por 3 y por 3 y por 3 y por 3. Ok, ahora, la pregunta es, ¿cuál es la preimagen de 3 en esta función? Ujú. Ya por ahí lo detectan rápidamente y lo detectaron bastante espectacular. La preimagen de 3 se refiere al valor de K, cualquier cosita. No perder de vista que lo que tenemos en esta tabla, en la parte de las T, lo que tenemos son preimágenes. Y en la parte que dice NET, lo que tenemos son imágenes. Así que si me están preguntando por la preimagen de alguien, es básicamente averiguar qué valor corresponde para esta acá. Y para tal efecto, es ahí donde entra el uso de estas tendencias. Ya por saber qué comportamiento tiene esta sucesión, lo único que hacemos es darle continuidad y proseguir con dicha tendencia. Valga ahora sí el peso de este concepto, volviendo a multiplicar por 3. O sea que para hallar el valor de K, tendríamos que considerar multiplicar 9 por 3 y que esto nos daría en este caso el resultado de 27. Así que efectivamente, confirmo Big T-Shirt, efectivamente se marcaría opción D, respuesta correctísima para este primer ejercicio número 1. Caso del ejercicio número 2, que nos dice, considere la siguiente información que se muestra en las siguientes tablas. Vemos, por ejemplo, una relación entre variables K y T de K y una relación entre variables Q y V de Q. O para ser más precisos, o sea, variable K y variable T y después variable Q y variable V. Como ya estamos más o menos familiarizados con el tipo de proposiciones que nos plantean, acerquémonos un poco a cada tabla y veamos qué posibilidades o qué recursos tenemos a la mano para analizar. De la función T de K, ¿qué se observa? Veo que las preimágenes se pueden analizar de forma inmediata, de forma directa, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Estoy viendo que en todos los casos se suman +1, +1 y +1. Ok, entonces ya por ver que todos los valores que tenemos en la fila de las preimágenes presentan una continuidad o un uso constante de un sumando, entonces decimos que esta tabla es continua. Continua en el sentido de que se va a dejar analizar con los métodos que ya teníamos. Aprovecho y reviso entonces cómo es el comportamiento que tendríamos en las imágenes. De 1 a 3, por ejemplo, habría que sumar 2 unidades. No pasa nada. Luego de 3 a 9, habría que sumarle ¿cuánto? Parece que habría que sumarle 6 unidades. 3 a 9 habría que sumarle 6. Y de 9 a 19 tendríamos que sumarle 10. Son cambios un poquito bruscos, pero a pesar de eso, creo que todavía tendríamos la posibilidad de seguir analizando, puesto que de 2 para llegar a 6, lo que necesito son 4 unidades.
Y de 6 para llegar a 10, nuevamente lo que necesito son 4 unidades. Ok, ok, ahora sí, ya ahora sí le veo forma a esta tabla. ¿Qué es lo que podemos observar? Que para este caso, lo que son las preimágenes, lo que es la variable K, esta va creciendo mediante un patrón sumativo simple. Y por su parte, las imágenes, lo que es la variable T, en este caso, esta presenta un crecimiento mediante sumas, pero en este caso de segundo orden. Es ahí donde decimos entonces que esta función T vendría a ser una función cuadrática. Ahora sí decimos que es una función cuadrática. ¿Por qué? Porque en las imágenes se visualiza este salto, no, esta necesidad de realizar análisis en un segundo orden, en una segunda capa de profundidad en las imágenes, en las Y, en este caso. Entonces, tengamos ahí la nota, tenemos que la primera tabla corresponde a una función cuadrática. Lo dejo ahí. Me dispongo a revisar la otra tabla, la cual trato de ver qué comportamiento muestran las preimágenes y las imágenes, y aquí tengo un pequeño inconveniente. Aquí es donde vamos a empezar a trabajar con la calculadora y con otras ecuaciones un poquito más pesadas. Pasa lo siguiente, del 2 al 3, claramente decimos que lo que hay es una unidad de distancia. Del -1 al 0, claramente lo que hay es una unidad de distancia. Del 0 al 2, aquí pasa algo extraño. Aquí tenemos ahora un salto de 2 unidades. Y es algo que demuestra ahora una discontinuidad en esta tabla, porque lo mínimo que esperaría sería una de dos, o que el sumando que se esté utilizando se mantenga constante en todos los pasos, más uno, más uno, más uno, más uno, más uno, más uno, o bien más dos, más dos, más dos, más dos, más dos, que se mantenga igual en todos los pasos, o bien, qué sé yo, que estén creciendo el sumando. Está bien, se vale que vaya creciendo, pero que vaya creciendo a un ritmo definido y a un ritmo fijo. Que en el primer paso es más uno, en el siguiente es más dos, que en el siguiente sea más tres, que en el siguiente sea más cuatro, para poder ver un patrón dentro del patrón. Y así poder hablar de una función cuadrática o una función lineal o lo que sea. Pero es que en estas condiciones, ya vemos que no vamos a poder trabajar en esos términos. Entonces, aquí tenemos un pequeño problema y vamos a resolver ese pequeño problema. Vamos a aprender a utilizar la calculadora para verificar el comportamiento de ciertas funciones. Es más, vámonos directo a las proposiciones, porque me estaba diciendo, por ejemplo, la primera proposición, que el modelo que supuestamente mejor se adapta a la relación establecida entre las variables Q y V en esta segunda tabla, dice que involucra una función lineal. Vamos a aprender a identificar o a verificar cuando una función lineal se, se confirma y se corresponde en una determinada tabla. Para ello, vamos a utilizar una ecuación. Si bien vamos a partir de lo que es la ecuación de recta, les voy a contar un poquito de historia de Paco y Lola. Si bien voy a utilizar lo que es la ecuación de la recta, y igual a mx más b, voy a despejar un momentito dicha ecuación para mantener un valor constante despejado. Por ejemplo, el valor b. Entonces voy a hacer un pequeño despeje y voy a utilizar la expresión algebraica, entonces, y menos mx. Este y menos mx nos va a dar entonces como resultado una constante que es propia y que es característica de una función lineal. Lo que me interesa en esta ocasión es agarrar la y y la x de un determinado par ordenado y poder compararlo con la y y la x de otro par ordenado y poder procurar que a la hora de comparar dos pares ordenados, estos me puedan dar, si bien, un valor para m. Aquí es donde va a empezar a fluir la magia con respecto al análisis de funciones lineales, tomando pares ordenados. Vamos a tomar dos pares ordenados.
Y es más, no dos pares ordenados, vamos a tomar hasta tres pares ordenados, puesto que vamos a realizar este análisis hasta en dos diferentes ocasiones, siendo que para la segunda ocasión voy a hacer un pequeño cambio, invocando ahora más bien un tercer par ordenado llamándole X3 y Y3. No se me asusten, no se me espanten todavía con esta información, ya les voy a traducir qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, partiendo de la tabla que tenemos, voy a darle prioridad, o más bien, voy a literalmente discriminar aquellos pares ordenados que tengan ceros. Si tienen cero cero, el par ordenado, con mucha más razón, me lo voy a quitar de encima. No me interesa trabajar con el cero cero. Yo lo que quiero es trabajar con pares ordenados que me puedan ofrecer diversos valores para X y para Y para poder compararlos en estas tablas. Por ejemplo, tengo aquí un par ordenado menos 1,1. Luego tengo más adelante otro par ordenado de la forma 2,4. Y luego tengo otro par ordenado sí, de la forma 3,9. Así que, ¿cuál sería la idea de esta dinámica? La de venir y presentar estos pares ordenados dentro de esta estructura que les vengo planteando acá. Tenemos valores para X y para Y. El único valor que nos está haciendo falta sería el valor de la M, el valor de la pendiente, hablando de funciones lineales. Pero, como se supone que estamos ante una función lineal y que todos los pares ordenados pertenecen al gráfico de esta misma función lineal, entonces la pendiente no tiene que ser algo que nos preocupe, puesto que el valor que encontraremos resolviendo ecuaciones va a ser la misma, va a ser la misma solución resolviendo la primera ecuación o bien resolviendo la segunda ecuación. Me permito explicar y les muestro de qué va la historia. Voy a quitar del camino el Y1, el X1, el Y2 y el X2. Como ya observaron, el menos 1,1, ese par ordenado rosado, asignémoslo como el Y1 y el X1. Así que primero el valor del Y1, que sería el 1 positivo. Luego el X1, que sería el valor del 1 negativo. Así que sería M por menos 1. Lo dejo ahí. Voy con el siguiente par ordenado, el par ordenado morado. A ese le vamos a decir que es el X2, Y2. Voy primero con la coordenada en Y, que sería 4. Y luego la coordenada en X, que en este caso sería 2. Tenemos una primera ecuación para resolver. Así que vamos directos con la calculadora. Sería presentar la ecuación 1 menos X para representar la M que tenemos en la ecuación por menos 1, alfa cal, y luego sería 4 menos otra vez X por 2 en este caso. Se resuelve la ecuación de forma protocolaria con el shift calc 10 igual, shift calc 10 igual, y tenemos solución. Tal parece X igual a 1, o mejor dicho, M igual a 1. Entonces, de esta ecuación, tengo que M es igual a 1. Lo dejo ahí. Y me dispongo a revisar también el segundo planteo de ecuación. Nuevamente, me quito de encima el X1 y el Y1. Ahora me quito de encima el Y3 y el X3. En esta ocasión voy a tomar el par ordenado, bueno, el menos 1,1 que ya habíamos establecido como el X1, Y1. Voy a volver a copiar en esta otra ecuación. Y en caso que me estén logrando seguir el paso, les hago la consulta. ¿Qué valor es el que tendríamos que colocar en este espacio entonces? Vamos para corroborar que me están siguiendo el paso, por lo menos con el protocolo que se va a seguir, con los planteos, con las expresiones que vamos a expresar en la calculadora. Ajá, sería el 9, el valor que tendríamos que ingresar. El del par ordenado que tenemos en café vendría a ser el 9. Y por último, ¿qué valor es el que nos corresponde colocar para multiplicar a la m? Exactamente, el 3.
Y de ahí que se procede a resolver nuevamente esta nueva ecuación. Sería cuestión de modificar nada más el segundo miembro de la ecuación. En vez de 4, presento el 9. Y en vez de multiplicar por 2, multiplico por 3. Y vamos a ver qué nos dice ahora la calculadora una vez que se resuelva esta nueva ecuación. Sería darle al botón Shift, sería darle al botón Calc, sería darle otra vez al 10. Y sería cuestión de revisar qué nos dicen. Y sospechosamente, ok, observo algo interesante. Estoy viendo que esta expresión no me está cumpliendo condiciones para poder decir que es una función lineal. O sea, quería que me diera uno, pero no me está dando uno, me está dando dos. ¿Cuál es la situación? Para darles un poquito de contexto. Vamos a decir, y lo voy a presentar voy a presentarlo con un asterisco aquí y con un asterisco acá, para explicarles qué pasó acá, qué sucede a nivel de análisis, a nivel de interpretación. Ujú. La relación, la relación entre, entre Q y V no puede ser lineal o no es lineal, debido a que el valor de la pendiente M no se mantuvo igual al solucionar las dos ecuaciones. Es decir, debido a ese pequeño inconveniente de que las soluciones que se obtuvieron no resultaron ser iguales, como no son la misma solución, entonces, vamos a ver, aquí este tipo de análisis que hacemos con la calculadora no me está diciendo todavía qué clase de función es la que corresponde en esa tabla, pero por lo menos nos damos cuenta para cuestión de proposiciones, para efectos de analizar proposiciones, nos damos cuenta de que lineal no es. Entonces, es lo que hay que concluir. Esta tabla no es lineal. Así que, por lo tanto, vamos a decir que la primera proposición me hablaban de que la relación entre Q y V involucraba una función lineal. Nos damos cuenta de que no es así. Y que la relación entre las variables K y la variable T involucra una función cuadrática, que era la primera tabla que ya habíamos analizado y que de hecho ya se había confirmado. Así que de esta podemos decir que sí es verdadera y por lo tanto venir y expresar opción D como respuesta correcta para este ejercicio 2, dado el hecho de que solo la segunda proposición era la que se dejaba tomar como verdadera. Que dice que el crecimiento de una población de cierto tipo de insecto se registra durante 4 días, tal como se muestra en la siguiente tabla. Comienzan siendo 4 insectos el primer día, 16 insectos el día 2, luego 64 insectos el día 3. Por ahí, ¿qué sería entonces en el día 4? ¿Cuántos insectos dicen ustedes que podríamos llegar a tener?